tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Bienestar, este espacio especial que nosotros hemos preparado con mucho cariño, con mucha preparación para ustedes. En este espacio tenemos cosas que son verdaderamente especiales. Abordamos temas que hacen al cuidado de la salud, por supuesto, pero fundamentalmente a los hábitos que usted tiene que incorporar como para poder disfrutar verdaderamente de la salud. Para ello, como de costumbre, siempre traemos invitados especiales, invitados temáticos, invitados que están aquí con nosotros, también muy especiales, y algunos que van a hacer su aporte desde exteriores. Para ustedes que nos han acompañado, que nos escriben, nuestro agradecimiento, porque gozamos mucho, disfrutamos verdaderamente de la compañía de ustedes y además también nos da gusto poder contestar y evacuar las consultas que ustedes tienen. Para ello, ya sabe, es muy sencillo. Usted sigue las direcciones que tiene en pantalla, la página web, las redes sociales, todo eso para que nos comuniquemos más y mejor. Hoy en el estudio tenemos una invitada muy especial, una invitada que aparte de todos los títulos que yo voy a decir de ella, tiene uno que a mí me gusta decirlo, Somos muy amigos, somos también coautores de material para ilustración de ustedes, pero después les vamos a hablar de ello. Está con nosotros la nutricionista, licenciada, magíster Mariela Secchi. Muy bien, qué gusto tenerla a Mariela con nosotros. Ya vamos a hablar un poquito más de ella, pero fundamentalmente la vamos a dejar hablar a ella. Les propongo que veamos un videíto especial que también hemos preparado para ustedes como para introducirnos en el tema. Desde tiempos muy remotos, la humanidad utiliza hierbas, especias y condimentos muy diversos para numerosos fines. Se ha usado para sazonar el más exquisito plato gourmet hasta elaborar infusiones mitigadoras de dolores. Las especias son bajo en colesterol y purina. La mayoría es muy rico en hierro, magnesio y algunos de ellos disminuyen el colesterol y mejoran la digestión como el jengibre y la pimienta blanca. Y al igual que la canela, poseen mucho hierro y calcio. Las especias más conocidas son el ajo, el limón, ají o pimiento, que es una buena fuente de vitamina C, el clavo de olor, que es aliviador para dolores de muela y para el pie de atleta, la vainilla, sal, hierbas aromáticas y muchos otros más. Bueno, seguramente ya han descubierto cuál es nuestro invitado temático, cuáles son nuestros invitados temáticos de hoy, los condimentos. Todo eso que hay que agregar a algún elemento de preparación, por supuesto a la comida, pero a la vida también hay que ponerle condimentos. Sin embargo, vamos a hablar ¿para qué usamos los condimentos? ¿Son verdaderamente necesarios? Mariela, qué gusto estar contigo y que tú estés con nosotros. Tenemos muchas cosas para preguntarte. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Un placer estar acá con todos ustedes. Bueno, realmente dijimos los condimentos. Los hay, usted conoce un montón, y vienen de distintas partes del mundo, fundamentalmente del continente asiático, pero aquí en América también somos expertos en condimentos especiales. Vamos a hablar genéricamente primero. ¿Sirven los condimentos? ¿Son estrictamente necesarios para la preparación de la comida? Sí, por supuesto. El condimento, ¿no es cierto?, nos da el sabor a los alimentos y además identidad. En la cocina tradicional a veces no es lo mismo tal vez un arroz que nosotros preparamos acá en Argentina o que se prepara en Asia. Y esto se debe a que los condimentos que se utilizan son diferentes, por lo tanto cumplen un rol fundamental en la comida y en los hábitos y los gustos y las particularidades de cada una de las culturas. De hecho, como estamos refiriendo, algunos estimulan demasiado los sentidos, particularmente el gusto, pero para estimularlo fuertemente seguramente algún inconveniente pueden traer, a veces irritan o no, y también el olfato, por supuesto que los modifican. ¿Hay inconvenientes en utilizar o qué cuidados tenemos que tener para utilizar condimentos adecuados? Bien, uno en la selección de los alimentos de los condimentos podríamos decir, hay veces que uno dice algunos son mejores u otros. No podemos decir eso definitivamente, pero sí hay algunos que tenemos que tener cuidado. Lo primero es tener en cuenta que los condimentos poseen sustancias o son para ser utilizados en pequeñas cantidades, es decir, que van a dar un sabor o resaltar los alimentos. No son para utilizar un consumo masivo, ¿sí?, o en gran cantidad de los mismos. ¿Y esto por qué?
porque hay algunos condimentos que tienen sustancias que pueden llegar a ser tóxicas para nuestro organismo. Por ejemplo, la nuez moscada, que tiene miricitina, un compuesto que si uno lo consume en exceso, ¿no es cierto?, puede tener efectos tóxicos afectando nuestro sistema nervioso. Y los picantes que habíamos nombrado recién, bueno, este sabor picante está dado por un alcaloide, ¿sí?, por ejemplo la capsaicina en el pimentón o la paprika, y la pepirina en el pimiento o el ají. Y estos compuestos irritan, como decía usted, doctor, las mucosas, y no es bueno, por ejemplo, si tenemos gastritis, úlcera, a nuestro aparato digestivo, digamos, no le hace bien y no funciona tampoco bien nuestro sistema digestivo, favoreciendo muchas veces un cáncer de estómago por la irritación. Qué importante. Mariela, además de docente de la carrera de nutrición, es la vicedirectora de la carrera de nutrición de la Universidad Adventista del Plata, y allí que se forma mucha gente joven que ya trae incluso a veces ideas incorporadas, se les enseñan no solo las cualidades necesarias en la utilización de esto, sino algunas cosas como la que quiero preguntarte. ¿Debe el gusto del condimento tapar el gusto original de los elementos usados en la comida? No es la función. Por eso cuando les dije ahí, nosotros son para añadirlos en pequeñas cantidades al final de la cocción de los alimentos, ¿sí? Aunque podríamos decir que en épocas antiguas se utilizaban, ¿no es cierto?, que no había a veces sistemas de conservación adecuados, no teníamos la refrigeración, sí se utilizaban tal vez en mayor cantidad para poder enmascarar, por una forma de decir, algunos sabores, digamos, de defecto del alimento, ¿sí? Y eso hay que tener cuidado, ¿no?, de que a veces hay algún alimento que no puede estar en buen estado y con condimentos nos pueden engañar. Si está muy condimentado, ¿no es cierto?, no sabemos realmente el sabor del alimento. ¿Quiere decir entonces que para utilizar criteriosamente los condimentos, aparte de seleccionarlos y utilizar aquellos que no son dañinos o irritativos, habría que aprender a combinar el sabor del condimento, el olor del condimento con el del elemento que constituye el plato principal? Exacto. La cocina es un laboratorio de química. Entonces, porque estos compuestos que nos dan este sabor son químicos, ¿sí? Son ácidos esenciales, terpenos, alcaloides. Y por ahí más allá, la ama de casa o la que cocina a veces se pregunta por qué a mi vecina que me dio la receta, no sé, de una torta, por decir, porque también podemos utilizar los condimentos, ¿no es cierto?, no solo para lo salado, sino también para lo dulce. Y no me sale igual. Y a veces tiene que ver con esto, con la mano, ¿no?, con el saber añadir la cantidad justa. Y bueno, es como un experimento que uno tiene que ir probando y de acuerdo a los gustos de cada uno, que pues son, digamos, particulares. No todos nos gusta lo mismo, no todos les gusta, por ejemplo, el ajo o el orégano, demás, o sabores picantes, y a otros que sí. Me parece que ya está tomando un gusto especial la cosa, se está condimentando, ¿no? Les proponemos una pequeña pausa, pero no se vaya porque tenemos muchas más cosas para decirle y además tenemos los invitados que vienen desde exteriores. Quédese un ratito con nosotros.